Lowpod, tu red de podcasting, presenta Jornada de Reflexión. Debatir sobre el origen, entender el presente. Lowpod, ¿nos oyes? Bienvenidos al cuarto programa de Jornada de Reflexión, a este primer programa del año 2022. Feliz año, aunque ya se queda un poco lejano a todos los oyentes. Y para este primer programa del año pues traigo un debate muy interesante y que yo creo que es uno de los debates que más ha estado en la boca de la voz pública en los últimos años, que es sobre un concepto político que es la meritocracia. Y hablaremos sobre su función en la sociedad, sobre su justicia o ausencia de esta. Pero bueno, como siempre, para este debate, pues no voy a estar solo. Cuento con la inestimable ayuda de gente que va a decir seguro cosas interesantísimas sobre el tema. Primero quiero presentar a Javier Verdejo, un viejo conocido de Lowpod, estudiante de Ciencias Políticas y de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y militante de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Javier? Pues muy bien aquí, muchas gracias por la invitación y nada, a ver qué podemos sacar de este debate. Continuamos con otro viejo conocido, ya no solo de Lowpod, sino además de este podcast que me acompañó en el primer programa de esta temporada. Estamos hablando de Álvaro Córdoba, estudiante de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, pues muy contento de que me hayáis invitado y bueno, pues a ver qué tal. Continuamos con una debutante hoy en nuestros micrófonos. Estamos hablando de Rocío Sabas, estudiante de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, Rocío? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Y por último, contaremos con la inestimable ayuda de Sergio Guizábal, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Germán. Muchas gracias por invitarme y bueno, poder charlar un poquito sobre este tema. Vale, pues como para los que hayáis estado antes o hayáis escuchado algún programa, una cosa que yo suelo hacer cuando hablamos de un concepto tan general es preguntar la definición. Así que de primeras y en pocas palabras, ¿cómo definiréis meritocracia? Y empezamos, si te parece, contigo, Rocío. Bueno, pues la meritocracia podríamos decir que es el sistema mediante el cual se gratifica o se bonifica de algún modo el esfuerzo, entre comillas, o no, de una persona con respecto a algo. Vale. Sergio, ¿cómo lo definirías tú? Yo voy un poco por la misma línea. Y para llegar a esa meritocracia, pues se debería hacer por unas determinadas mediciones para poder llegar a ella, y si no eres capaz de llegar a ella, pues estás un poco en el abismo. Javier, ¿algo que quieras decir? Pues yo la definiría como un sistema que refuerza la sociedad de clases. Creo que es la definición que se me ocurre con respecto a la meritocracia. Vale, un concepto interesante que abordaremos más adelante, la sociedad de clases, por supuesto. Y por último, Álvaro, ¿cómo lo definirías tú? Bueno, más que un sistema es la manera en la que bueno, los resultados profesionales de una persona pues son recompensados gracias a sus esfuerzos. Hablo en lo profesional, ¿no? Porque intuyo que bueno, que nos referimos al ámbito profesional. O sea, luego la riqueza personal de uno, pues eso es fruto de su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es que tú obtienes tus resultados profesionales, tu riqueza, tu dinero, pues en base al esfuerzo y el mérito que tú hayas hecho a lo largo de tu vida. Vale, pues con estas definiciones quiero pasar a la siguiente pregunta, y es que cuando hablamos de meritocracia, ¿hablamos de algo que se da actualmente, o estamos hablando de algo utópico, o estamos hablando de como una fantasía que se utiliza para reforzar cierto estatus o cierta posición? Y le quiero preguntar primero a Javier. Pues con respecto a la idea de la meritocracia, a ver, sí que es verdad que en un sentido un poquito menos marxista,
la meritocracia sí que se puede entender como un ideal, ¿no? De hecho, etimológicamente literalmente significa el poder de los merecedores o el poder de los ganadores. Claro, la cuestión aquí es de qué manera podemos entender la meritocracia o podemos entender la recompensa de nuestro propio esfuerzo, ¿no? De qué manera medimos ese esfuerzo y de qué manera puede ser recompensado. Creo que es evidente, y ya apuntaba aquí, creo que Rocío, que la idea de la meritocracia no necesariamente se vuelve, no sé cómo decirlo, pero se vuelve un ejercicio real, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones el esfuerzo no necesariamente es recompensado, ni siquiera tiene que verlo a nivel de capital, que es muchas veces donde va el debate de la meritocracia, ¿no? Es decir, hay un mérito personal en torno al esfuerzo, la satisfacción dentro de tu entorno, de un trabajo bien hecho o de un éxito académico, lo que sea, y luego está esa meritocracia en un sentido de capital, en un sentido laboral, ¿no? Es decir, si me permite o no ascender en la sociedad de clase, si me permite o no acceder a un salario mejor, a una mejor atribución, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, depende de cómo enfoquemos la idea de la meritocracia, se pueden entender ciertos discursos en torno a la derecha y la izquierda, cómo se entiende la meritocracia y si de verdad es una idea que tenemos que alcanzar o si sencillamente es una utopía o incluso una distopía. Yo hablaría incluso aquí incluso que la meritocracia podríamos plantearlo desde una perspectiva más distópica, Sí. que podría ser interesante, la verdad. Luego iremos a dos cosas que has mencionado y una de ellas es precisamente la meritocracia como distopía. Rocío, por alusiones, ¿tú crees que la meritocracia es algo que se da actualmente o es algo a lo que debemos aspirar o es algo utópico? Bueno, yo creo que la meritocracia existe hoy y ha existido siempre. Al final, la meritocracia es consecuencia del sistema en el que vivimos, porque al final se basa en gratificar a aquellos cuyo esfuerzo le lleva a un punto. La cosa que, en teoría, utópicamente, eso es lo ideal, ¿no? Pero claro, aquí jugamos con que nada es blanco y nada es negro, porque tenemos que tener en cuenta el hecho de que existen circunstancias. Por tanto, hay gente que por mucho que se esfuerce igual que otra persona, no puede llegar al mismo punto realizando el mismo esfuerzo, porque básicamente no tiene el mismo punto de partida. Hay circunstancias como dónde has nacido, que han estudiado tus padres, que determina la manera en la que tú vas a llegar a ese resultado exitoso. Entonces, la meritocracia al final, aunque tiene una parte de decir, está muy bien, hay que tener en cuenta esa cosa que tiene detrás en la que es un poco desigual. Bueno, un poco, es bastante desigual de algún modo. Álvaro, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo, discrepo en una cosa con Rocío. Yo creo que no siempre ha existido meritocracia, sobre todo la meritocracia, entendiéndola, ¿no? Como que, bueno, también lo decía Javier, creo que es importante el hecho de que una persona, pues con el fruto de su trabajo, pues pueda tener la libertad al final de realizar el trabajo que sea, escalar en lo que es la escala social bueno, tener la libertad al final de poder hacer lo que desee con el fruto de su trabajo, ¿no? Entonces, yo no creo que siempre la haya habido. Es más, sobre todo, yo creo, de una manera, yo creo que gráfica o bueno, no sé cómo lo queréis llamar, creo que, por ejemplo, podemos ver un caso, ¿no? Por ejemplo, la Edad Media, con el sistema que existía por entonces, que era el feudalismo, pero bueno, también lo podemos ver en la antigua Grecia o la antigua Roma, bueno, no existía, digamos, una especie de nobleza o de clase alta, en el caso, pues, por ejemplo, de la antigua Roma, pues a lo mejor personas relacionadas con la política, con el emperador, pues en el caso de la Edad Media, pues el clero, nobleza, los señores feudales, ¿no? Y apenas había posibilidad al final de un desarrollo económico por parte de la mayor parte de la población. En plan, la mayor parte de la población era, por ejemplo, la Edad Media era campesina, ¿no? Y apenas, pues, incluso esforzándose mucho, pues no se podía, ya no solo porque esas clases, por decirlo de alguna manera, privilegiadas no se lo permitían, sino porque también gozaban de conexiones con los poderes más importantes, que para mí son los de los estados, ¿no? De las monarquías en aquella época, y entonces pues gozaban de ciertos privilegios que lo que permitían era pues que nadie les robara, ¿no? Por decirlo de alguna manera,
a los a los señores feudales, a la nobleza o al clero, pues lo que era suyo y bueno. Y entonces yo creo que en los últimos años, gracias a la expansión del sistema podemos llamarlo el sistema de mercado, a mí me gusta llamarlo sistema de mercado, pero bueno, si le queréis llamar capitalismo, también está bien. Pero el hecho de garantizar la libertad, tanto económica, social, política, de las personas ha permitido que, en mi opinión, que la gente, que las oportunidades están más disponibles para la gente. Entonces, al final, antes, quizás un campesino, quizás no, probablemente un campesino pues iba a ser campesino toda su vida. Sin embargo, hemos visto como en los últimos pocos años, ¿no? Pero podemos decir en el último siglo, en los últimos 100, 150 años, la gente ha pasado de quedarse siempre en su escala social a, de repente, poder progresar económicamente, poder montar su negocio, poder, pues digamos, facilitar el futuro de sus hijos y que sus hijos vivan mejor que él y a su vez sus nietos vivan mejor que sus hijos. Entonces yo creo que sí que la meritocracia entendida de esa manera pues ha mejorado con el paso de los años y no estoy seguro de que siga mejorando con el paso de los años porque vivimos una época turbulenta, espero que sí, ¿no? Que lo haga, pero vamos, yo creo que sí que se ha producido ese cambio y sobre todo para mí la causa es pues el sistema el sistema de mercado, capitalismo, como lo queráis llamar, que garantiza el hecho de que las personas, independientemente de su escala social, de su lugar de nacimiento, puedan tener la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y, por tanto, pues personalmente también. Y por último, Sergio. Yo creo que la meritocracia a día de hoy existe, pero hay determinados países y en determinados entornos donde aceptamos que, digamos, haya ciertas acciones no punibles en la que haya personas que estén en determinados puestos laborales que quizás no merecen, pero que están allí pues no sé si son redes clientelares o no, pero al final lo que te empuja a tener a un buen amigo, a un buen conocido, a un buen familiar que esté en un buen puesto en una determinada empresa, ya sea pública o privada, te lleva al final a desconfiar de esa meritocracia. Yo creo que ahora hay una desconfianza en la meritocracia porque vemos muchas noticias relativas a que, pues no sé, la más sonada es la que pasó con Amancio Ortega, que puso a su hija en la dirección general ya de Inditex, pero bueno, eso fue algo más puramente político, fue algo más ideológico. Evidentemente la izquierda saltó, a la derecha le pareció muy bien, pero yo creo que a día de hoy hay una desconfianza más que nada, porque históricamente, como ha dicho Córdoba, pues bueno, se ha dado determinadas circunstancias que es verdad que hacían inexistente esa meritocracia y a día de hoy pues podemos gozar de ella también a través del esfuerzo, del mérito, de la capacidad, de las ganas, el esfuerzo, en fin, muchísimos aspectos, perdón. Vale. Un término que yo creo que se menciona mucho cuando se habla de meritocracia es el término éxito. Y creo que, y además, a raíz de vuestras respuestas, se ha ido pudiendo demostrar, cuando se habla de éxito, por lo general se refiere única y exclusivamente a un éxito económico, a acumular capital, a llegar alto en una empresa para estar mejor pagado y tal. ¿Creéis que la meritocracia puede, y su existencia o su ausencia, se extiende a otras facetas de la vida? O sea, el hecho de que tú cuanto más te esfuerces vas a estar mejor a nivel personal, no solo a nivel económico. Y si te parece, Álvaro, empezamos contigo. Pues sí, mira, estoy de acuerdo y yo mismo lo acabo de hacer antes, que es verdad que extendemos o hablamos solo de la meritocracia en el ámbito del trabajo y de lo que es la renta de las personas, pero yo creo que sí se puede distribuir a otros campos de la vida. Yo creo que sobre todo nos centramos en el tema de profesional, primero porque es inevitable y segundo porque creo que también debe ser así, porque es en donde existen quizás más barreras o más dificultades para que una persona pueda desarrollarse. Entonces, al final, por ejemplo, si en el ámbito personal
si una persona pues se esfuerza, pues imagínate, pues por darle la mejor educación a sus hijos, por criarlos de la manera que crea correcta, pues yo qué sé, pues dándole clases de música, llevándole a hacer deporte, pues lo más probable es que ese esfuerzo sí que tenga su recompensa. Entonces, creo que generalmente en el plano personal, social, ¿no? En el que no sea profesional, pues sí que es mucho más probable, ¿no? Porque al final no existen tantas barreras, ¿no? Quizás solo sería más un problema, pues, más psicológico quizás. Por eso creo que también es interesante centrarse en el plano profesional, porque el plano profesional, pues, ahí es donde entra, pues, al final, cómo funciona el sistema económico, y muchos debates, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿de dónde viene la riqueza de las personas que tienen más dinero? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Hay determinados conjuntos de población o de personas que ven inevitable poder salir de su situación económica. Por eso me parece interesante centrarlo en el tema profesional, pero sí que se puede extender a otros aspectos, y creo que en los otros aspectos incluso es más fácil hoy en día que tu esfuerzo se vea recompensado. Javier. Yo creo que sobre la idea de meritocracia, lo he comentado desde el principio, se puede entender por un lado en entornos más personales y de esfuerzo individual, ¿no? Es decir, la satisfacción que puede sentir una familia con respecto a ver que su hijo tiene buenas notas, como decir, este es el resultado del esfuerzo que hemos puesto en su educación, por poner un ejemplo, ¿no? O la satisfacción que tiene alguien con respecto a su trabajo, ¿no? Sea, por ejemplo, éxitos académicos, o sea, éxitos laborales, perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto creo que tiene más que ver a lo mejor con pensamientos comunitaristas, donde el valor que se le da a la persona tiene mucho que ver con el esfuerzo que da dentro de un gremio, dentro de un ámbito concreto. Sí se puede trasladar. El problema es que, como bien se ha comentado, la meritocracia, en el debate político sobre todo, está muy enfocada a las circunstancias socioeconómicas y tiene mucho que ver también con la cultura del esfuerzo que se nos ha ido inculcando, sobre todo a los millennials y la generación Z, sí, somos la generación Z, creo, de a la universidad, estudia, que vas a llegar lejos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego es verdad que la evidencia pues, nos ha puesto un poco los pies sobre la tierra y hemos visto que unos estudios universitarios no necesariamente nos garantizaba un buen trabajo y cierta estabilidad económica, ¿no? Sí que estoy de acuerdo con un punto que ha dicho Álvaro, y es que es verdad que en esta idea del ascensor social o de la meritocracia más socioeconómica tiene mucho que ver el sistema capitalista. Evidentemente, el desarrollo de la propiedad privada y del trabajo asalariado, pues sí que permitió una sociedad de clases un poco más una línea continua y no tanto como espacios estancos e inamovibles como puede ser a lo mejor en sociedades más esclavistas o en las sociedades feudales, ¿no? Eso sí que es cierto, pero también habría que advertir que el hecho de que nosotros ahora mismo podamos acceder más fácilmente a estudios universitarios, a mejor educación, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver también con el desarrollo de la clase trabajadora, ¿no? Es decir, muy seguramente muchos de nuestros padres su trabajo era manual. En el momento en que van desarrollándose las fuerzas capitalistas, se va avanzando en el estado de bienestar y empieza a surgir un poco el trabajo más intelectual, o el trabajo que no es manual, al que se suele acceder más pues, con respecto a los estudios universitarios, sí que empieza a haber como una brecha dentro de la clase trabajadora y se empieza a crear esa cultura de tienes que ir a la universidad para tener este éxito económico, esta estabilidad económica. Lo cual ya me parece problemático, esto se puede discutir más adelante, no sé si hay un punto con respecto a eso, pero me parece muy problemático con respecto al discurso de la meritocracia que se quiere lanzar desde la izquierda, ¿no? Pero en definitiva sí, hay una meritocracia de ámbito personal, del entorno más comunitarista, y otra que responde únicamente al desarrollo de las fuerzas económicas. Sergio. Perdona. A ver, yo creo que se puede extrapolar, como ha dicho Córdoba y como ha dicho Javi, no solamente en el ámbito socioeconómico, sino también en el personal. Y está muy bien verlo en el personal porque realmente sí que es cierto que toda la vida nos han dicho que si nosotros nos esforzamos y queremos llegar a ser muy buenos en algo, tenemos que estudiar, esforzarnos, estudiar, hasta llegar a conseguirlo. Que hay barreras, por supuesto, pero siempre hay que intentarlo. Al final, el que no arriesga no gana
Y yo creo que si damos nosotros mismos de sí y tenemos ese esfuerzo personal, llegaremos a conseguirlo. Y entonces sí que creo que se debe extrapolar a otros campos, no solo en el socioeconómico, en el personal también. Y muchas veces cuando se falla es cuando pues, nos vemos, digamos, reducidos psicológicamente a pues, la terrible palabra que es el fracaso, ¿no? Y yo creo que eso nos juega una mala pasada en el ámbito personal y también nos afecta en el profesional. Porque si estamos derrumbados y no vemos con buenos ojos el futuro en el ámbito profesional, seguramente no, digamos, no consigamos del todo nuestro propio, o sea, digamos, se me ha ido la palabra, la satisfacción personal. Y por último, Rocío. Sí, pues bueno, yo haciendo un poco de sumario de las cosas que han estado comentando los compañeros, yo hay algo en lo que discrepo, que es el tema del ascensor social y el hecho de que la meritocracia haya ayudado a aplanar un poco la diferencia entre clases. Yo creo que la meritocracia sigue reforzando el papel de las clases altas. Y ejemplo de ello es que las dos personas más ricas de España son padre e hijo. Hablamos del caso de los Ortega. Entonces, yo creo que al final es un poco una justificación del status quo, porque de alguna manera las personas que tienen menos medios es que por mucho que quieran, hay veces que no pueden lograrlo. Entonces, me parece un poco utópico y quizás un poco Mr. Wonderful decir, si quieres, puedes. Sí, eso es ideal, pero es que hay gente que no puede por mucho que quiera porque de primera no parte del mismo punto de partida. Hay un estudio que dice que hacen falta 4 generaciones para que una persona nacida de familia humilde pueda llegar a superar la riqueza de sus padres, pueda saltar el escalón social. Es que la meritocracia en sí como idea está muy bien, pero cuando lo llevamos al caso práctico no es tan fácil decir si quieres puedes, porque hay veces que no se puede. Y en cuanto a extrapolarlo de la situación profesional, es que creo que al final todo tiene que ver con la economía, ¿no? Entonces, desarrollarte profesionalmente con esfuerzo sí puedes, pero es que si no tienes medio volvemos a lo mismo. Si tú tienes una situación complicada en casa y necesitas ayuda terapéutica, pero esa ayuda terapéutica necesitas pagarla porque la Seguridad Social te da una cita cada 40 años, es complicado salir de ahí porque al final sí lo podemos extrapolar todo al terreno personal, pero es que al final la economía y el sistema capitalista engloba todas las circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, la idea es muy adecuada y creo que es bastante válida, pero hay que tener en cuenta estos matices, que no se puede considerar que todo el mundo, si quiere, puede, porque es que no partimos del mismo punto. Vale. Pues partiendo de esta base del no todo el mundo puede, o sea, no todo el mundo va a poder conseguirlo todo si quiere o por mucho que se esfuerza, porque partimos de una situación diferente cada persona. Quería preguntaros, ¿hay alguna manera o creéis que puede existir alguna manera que esta situación, aunque evidentemente es muy complicado, pero se favorezca más que haya una igualdad de oportunidades y de que todo el mundo con su esfuerzo puede llegar lo más lejos posible? Y empezamos contigo, Sergio, por ejemplo. Bueno, hay una manera y es un poco la educación, yo creo. Para mí, ¿eh? Para mí. Un poco educar, no hablando de educación financiera ni económica. Quiero decir, simplemente enseñando a los niños y a las niñas de que te puedes esforzar, pero va a haber un momento en el que si en algún momento llegas a un nivel muy alto de riqueza y generas una empresa, porque tienes una intención muy buena, debes no solamente tratar bien a tus trabajadores, sino retribuirles bien y no querer, por ser tú la jefa, por decir de alguna forma, querer ayudar a tu familia, por ejemplo, sí, teniendo o no estudios, ¿vale? A que pueda llegar también
a tu puesto o a un puesto similar, pero que esté pues en la alta dirección. Así que yo creo que todo se basa en la educación, y sin esa educación yo creo que va a ser imposible. Obviamente también la cultura tiene mucho que ver, porque la cultura latina tiende mucho a eso, ¿no? A favorecer a tu familia, a resguardarte en tus amigos, en tu entorno, y es un poco complicado. Al menos en España lo es, y en Latinoamérica más aún. Quizás en el resto de Europa este concepto de meritocracia, y aparte llevándolo al lado de la educación, está mucho más instaurado y se respeta la igualdad de oportunidades, y de alguna manera también se refleja en sus mercados laborales, ¿no? Que, pues bueno, sí que tienen una mayor profesionalización de los puestos de trabajo, no tienen mucho paro juvenil, y al final pues eso está un poco relacionado todo, pero yo creo que todo parte de la educación. Javier. Pues voy a ir un poco en la línea de lo que ha dicho antes Rocío con respecto al tema de la igualdad de oportunidades, y es verdad que, o sea, evidentemente el gran problema de la meritocracia y el por qué no se hace un ejercicio real de la meritocracia tiene que ver con la igualdad de oportunidades, es decir, no todos salimos de la misma posición social. Y aquí me gustaría incidir en tres aspectos que tiene la meritocracia. En primer lugar, el capital económico, el más evidente, es decir, aspectos que podemos ver de la herencia, es decir, el caso de Amancio Ortega y su hija. Es evidente que lo que destaca es el capital económico, la herencia en torno a los medios de producción y la riqueza, pero luego hay también otros dos tipos de capital, el cultural y el social, que también incide bastante en este ascenso social y en el trato que hacemos de la meritocracia, ¿no? Es evidente que pues bueno, la aparición del estado del bienestar y las reivindicaciones de la clase trabajadora hicieron que bueno, la educación fuera un aspecto universal, y sí que es verdad que el capital cultural a lo mejor se le empieza a restar un poco de valor, ¿no? Es decir, por ejemplo, en España mismo tenemos una tasa de universitarios bastante alta, creo recordar que es superior a la media de la Unión Europea, pero hemos visto que eso no necesariamente se ha traducido en unas mejores condiciones laborales, no se ha traducido en que todos consigamos ascender en la escala social. Solo hay que ver los datos de precariedad juvenil, etcétera, etcétera. Y luego está el capital social, que va muy en relación a los otros dos, ¿no? Y que tiene mucho que ver con los gremios o las sagas familiares, ¿no? Es decir, cómo los hijos de jueces tienen más posibilidades de acceder a puestos de judicatura que no los que vienen de familias obreras que estudian derecho, ¿no? Y es algo que podemos ver sobre todo en los entornos universitarios, y que se sigue reproduciendo, ¿no? Claro, viendo estos tres aspectos, la manera que tenemos de tratarlos pues puede diferir bastante, ¿no? Es decir, una solución que se da mucho desde la izquierda progresista, la izquierda socialdemócrata, es siempre la idea de la redistribución de la riqueza, ¿no? El problema es que, claro, el sistema puede sostener, o sea, realmente el sistema puede sostener que todo el mundo pueda acceder a los puestos más altos, que todo el mundo deba ser directivo. No, o sea, evidentemente no. En una sociedad, el sistema capitalista se fundamenta en el sistema de clases. La sociedad de clases forma parte de la economía. No se pueden separar, por mucha buena intención que haya detrás de políticas públicas de redistribución, eso no se puede alterar únicamente por medio de la redistribución si no se cuestiona el propio sistema capitalista y no se plantean otras fuerzas productivas, ¿no? Claro, la idea a lo mejor no es tanto el vamos a redistribuir la riqueza para poder facilitar el ascensor social. A lo mejor la cuestión reside en que seguimos hablando de que hay unas capas más bajas que no tienen acceso ni siquiera a unos bienes mínimos, y seguimos teniendo unas capas muy altas y que hay una brecha que está aumentando. Y la cuestión no es reforzar un ascensor para que la gente se mueva libremente. La cuestión es que ni siquiera tengamos que hablar de ascensor, que ya desde abajo tengas unas condiciones mínimas de dignidad para poder decir, oye, soy ciudadano en igualdad de condiciones, con tiempo libre, salario digno, derechos laborales, etcétera, etcétera. Y ya, por no hablar ya de otros aspectos también materiales, como son la brecha de género, identidad sexual, nacionalidad, la etnia, la raza, etcétera, etcétera. Es decir, ya si nos unimos a otros aspectos que también problematizan esta cuestión de la meritocracia, tendremos que plantear otra serie de políticas, otra serie de ideas, o incluso cuestionar la necesidad de la meritocracia como concepto político y concepto social.
Luego hablaremos de cuestionar la meritocracia y porque es por donde quiero terminar el debate. Pero te quería preguntar una última cosita a ti, Javier, porque me ha interesado un tema que has dicho, y tú como estudiante de Derecho entiendo que estás metido en el mundo, que es lo que has dicho de que los hijos de jueces tienen más probabilidad de acabar siendo jueces que los hijos de familias no relacionadas con el mundo de Derecho, de familias obreras, que estudien Derecho también. ¿Lo dices por una porque creas tú o tengas demostrado que ahí existe cierto, vamos a decir, enchufismo, o es por una cuestión de el ambiente que emana en las casas obreras y del que emana en las casas de los hijos de los jueces y de gente metida en la carrera jurídica? Hombre, yo creo que es una cuestión un poco de las dos cosas, ¿no? Es que me acuerdo de un estudio que precisamente demostraba y se formó follón en redes sociales precisamente porque muchos jueces declaran, bueno, yo me saqué mis oposiciones, tal, sí, pero estudios demostraban que efectivamente los gremios familiares, no solo en el ámbito del derecho, sino que se pueden dar en otros muchos, sobre todo los que tienen que ver con el trabajo intelectual, el trabajo no manual, sí que hay esa reproducción del trabajo, ¿no? Y sí que eso por dos condiciones. Primero, el capital social y el capital cultural. Creo que son los dos que más inciden. Quiero decir, evidentemente, si tú estás en un entorno muy favorable al derecho, no es extraño encontrar sagas familiares en torno al derecho, en donde los abuelos eran magistrados, los padres son abogados de bufetes grandes y los hijos van por el mismo camino, ¿no? No es extraño, se puede ver también en el ámbito de la medicina o de la cirugía, ¿no? Porque obviamente los ambientes pues, hacen mucho en la educación. La educación no está únicamente en el colegio, está también en casa. Y aunque se ha avanzado mucho en cuestiones de capital cultural, hay pues, hogares donde todavía no se ha desarrollado en su plenitud, ¿no? Y luego el capital social, evidentemente el mundo de los contactos. Si tu entorno es un entorno dedicado al derecho y tú estudias derecho, es evidente que vas a tener puertas más abiertas que una persona que estudia derecho y viene de una familia de costureras, por poner un ejemplo, claro. Vale, perfecto. Era más una cuestión de curiosidad personal sobre este tema que algo relacionado, o que sí lo está con el debate. Rocío, volviendo al tema de antes, ¿tú qué opinas? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar Javier con respecto a que la circunstancia y el ambiente de casa determina en gran medida tu desarrollo personal y profesional. Al final, lo que estudian tus padres, dónde has nacido, pues determina bastante eso. Y también quería notar algo que ha comentado, que es la redistribución de la riqueza. Yo creo que el problema no está en la meritocracia, porque la meritocracia como idea está bien. Lo que considero es que no se centra el objetivo en la redistribución de la riqueza, en las desigualdades sociales y cómo hacer no que todo el mundo alcance los puestos altos, sino que todo el mundo tenga acceso a una vida digna, lo que ha comentado Javier, que la gente tenga recursos para poder acceder y evolucionar, porque es que si partimos de la base de que hay personas que no pueden llegar a ello, no hay acceso ninguno. Y por último también quería comentar que un aspecto que ha comentado Sergio antes, que un punto importante es no pisar a la gente. Cuando hablaba de que una directiva no tratara de solo mirar para sí, sino mirar para los demás, creo que es importante en el aspecto meritocrático de si estás en un puesto alto, no pises a los demás. Déjalos avanzar y desarrollarse, porque creo que también es lo que pasa en ocasiones, que quizás los que tienen puestos más altos de alguna manera pisan y esto claramente perjudica gravemente al desarrollo personal de las otras personas. Y por último, Álvaro. Bueno, yo, Sergio, me ha gustado que ha enfocado el tema de la educación, aunque no lo ha hecho desde la misma perspectiva que veo yo. Él hablaba un poco más de la educación personal. Pensaba que iría a hablar, ha hablado del tema de si tú llegas a trabajar en un futuro, en un puesto con responsabilidad, que eres responsable pues, de un equipo, de un grupo de personas, pues que las trates de una manera, pues como si tratarías a tus hermanos, a tus hijos, a tus padres y demás. Coincido en que eso debería ser así, obviamente, y ojalá fuese así. Pero para mí es más importante enfocarme en el tema de educación, del sistema educativo, ¿no?
creo que es muy importante Javier también enfocaba el capital, pues para el desarrollo de las sociedades es muy importante lo que es el capital humano, o sea, lo que es últimamente en economía, ¿no? Se habla de los típicos factores, capital, trabajo, capital humano, pero ha surgido también uno últimamente que es lo que algunos llaman el conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es muy importante el hecho de que las sociedades, ¿no? Cada país y bueno, cada región y demás se potencie ese capital intelectual para desarrollar precisamente profesiones bueno, no sé, no me acuerdo quién decía, profesiones un poco más intelectuales, ¿no? No tan las profesiones como se conocen liberales, ¿no? O se conocían. Aunque bueno, es evidente que siempre van a tener que existir trabajos más manuales, más técnicos, más, bueno, que requieran menos cualificación. Es decir, siempre van a, o creo yo, ¿no? Pero siempre van a tener que existir restaurantes, te va a tener que atender un médico. O sea, al final siempre va a haber ciertos trabajos bueno, que precisan de personas, pues a lo mejor, bueno, pues las personas pueden estar cualificadas, pero el trabajo no tiene que ser un trabajo cualificado. Bueno, estaba hablando del médico, que sí que tiene que ser, pero sobre todo me hablo en términos de servicios, ¿no? De restaurante, el conductor de autobús, yo qué sé, cualquier cosa, la tienda de ropa, sí, ¿vale? Se va a necesitar muchas veces, pues son trabajos que no requieren una alta cualificación. Entonces yo creo que es muy importante el tema de la educación y sobre todo de facilitar. Yo no lo veo desde el punto de vista de políticas públicas, sino facilitar el hecho de que pues, cada persona de manera libre decida si, o sea, me refiero, si una persona llega a una situación económica pues penosa, que haya sido porque esa persona haya decidido llegar ahí. El hecho de que, oye, pues si ha decidido no estudiar, teniendo la oportunidad de estudiar. Es decir, porque si tú llegas a una situación mala económica y ha sido porque no has tenido la oportunidad de estudiar, pues como que no ha sido, por decirlo alguna, culpa tuya, pero si tú has tenido la oportunidad de estudiar, no has decidido estudiar y por eso pues has llegado a puestos de trabajo pues con un salario de 1.000, 2.000 euros, pues hombre, joder, yo no estoy diciendo que nadie se merezca esa situación, obviamente, pero también uno tiene que acatar sus responsabilidades y bueno, y cumplir la vida con ellas, ¿no? Uno sabe, tenemos que ser responsables de nuestras propias acciones y ser consecuentes con ellas. Entonces, facilitar, no sé exactamente de qué manera, pero el hecho de que cada persona tenga la posibilidad o la libertad, digamos, de acceder a una educación a la que él desee, acceder a un puesto de trabajo, bueno, y al final desarrollarse un poco en competencia en la sociedad, no de una manera, es verdad, como decía Sergio, pues más como eres mi enemigo, ¿no? Pero bueno, una competencia sana, una competencia de me tengo que esforzar para ser mejor que el otro, para alcanzar determinado puesto. Hombre, siempre tenemos que pensar, es muy duro, pero siempre tenemos que pensar que si yo estoy en un puesto es porque se lo he quitado a la persona. No que se lo he quitado, sino que si yo voy a un puesto, podría estar otra persona. Es decir, siempre vamos a dejar a otra persona al lado. Entonces, eso no implica para mí que las sociedades sean moralmente peores. No, es que es lógico. Si yo tengo un ordenador, pues es porque pues ese ordenador podría tenerlo otra persona, pero lo tengo yo. Aunque bueno, es verdad que no hay que ver la economía como un juego de suma cero, ¿no? Una tarta que solo existe una tarta y solo se puede repartir eso. Yo creo que la riqueza se puede crear, se puede crear de la nada, no es como la energía, ¿no? Que ni se crea ni se transforma. Yo creo que sí se puede crear la riqueza. Entonces yo creo que es eso, garantizar esas condiciones, que no sé cómo hacerlo, ¿no? La izquierda, por ejemplo, cree que se debe hacer, o la izquierda socialdemócrata cree que se debe hacer a través de las políticas públicas, y bueno, a lo mejor la derecha, o lo que asociamos a la derecha, pues lo enfoca en el ámbito pues, más personal, de esfuerzo propio, bueno, de trabajo y demás. Pero yo creo que es importante pues tener claro que una persona puede llegar a tener un futuro malo, pero porque esa persona hay que ser consecuente de sus acciones, y que no todo el mundo va a llegar alto por las circunstancias que sea, y la cuestión sería minimizar que aquellos que no han llegado alto hayan sido, o sea, que minimizar el hecho de que existan personas que no hayan podido llegar alto porque no hayan tenido la oportunidad. Entonces, aquellas personas que estén abajo, digamos, o como lo quieras decir, bueno, pues que haya sido pues porque, aunque nadie lo desee, pero oye, si una persona puede estudiar y no decide estudiar, pues
pues tiene que entender, ¿no? que en el mundo de hoy tienes que ser una persona cualificada, tienes que ser una persona que tenga determinados estudios, determinadas cualificaciones, que es lógico además que la sociedad exija. Entonces yo creo que sobre todo es eso, es garantizar un poco las condiciones para que las personas se desarrollen, no como decíamos bien, en sistemas feudales o esclavistas, en la que apenas podías, ¿no? La parte de la población era de las clases más bajas y apenas podía desarrollarse, ¿no? Porque existían ciertos privilegios de las clases más altas. Ahora, sin embargo, por suerte no, en los últimos años, ¿no? Tampoco quiero decir gracias al sistema capitalista, que quizás es lo que pienso yo, pero eso es otro tema. Eso es, oye, ¿a qué se debe el bienestar que hemos alcanzado en el siglo actual? Bueno, eso es otro tema. Pero yo creo que sí que debemos enfocarnos en, vamos a garantizar esas condiciones o vamos a hacer que la gente sea consecuente con su futuro y que los resultados que obtenga en su futuro sean como consecuencia de sus propias acciones y no porque no hayan tenido la posibilidad de hacer determinadas cosas. Me gusta mucho esta tu intervención porque me viene perfecta para introducir la que va a ser la última pregunta del debate. Antes, Javier, ha mencionado un término que me ha gustado mucho, que también porque me ayuda a introducir esto, que es lo de la meritocracia como una distopía. Y es que la pregunta con la que quiero terminar esto, aunque podéis extenderos lo que queráis, no es que quiera acabar rápido, es si de verdad es positivo crear la promesa del ascenso social mediante el esfuerzo, si esto, digamos, la rivalidad que esto genera o la competitividad que esto genera es positiva para la sociedad, o si realmente el basar toda la escala social y toda la vida social en tengo que intentar llegar lejos es algo positivo. Así que por alusiones, Javier, si quieres empezar tú. Pues muchas gracias. Y bueno, cuando comento lo de meritocracia como una distopía, bueno, en general las ciencias sociales, es verdad que la meritocracia es un término con bastante polémica y muchos autores incluso la rechazan, y no diría autores de índole marxista o socialdemócrata, no, o sea, autores que entran dentro de aspectos más liberales rechazan ese concepto, ¿no? Es verdad que el origen del término está en la antigua Grecia y con la Ilustración se empieza a recuperar un poco la idea de la meritocracia. También hay que entender que, bueno, estamos en un contexto sociopolítico, ascenso de una clase, la burguesía frente al antiguo régimen, que precisamente se basaba mucho en la idea de esta predestinación. Pero ya en el siglo XIX-XX sí se empieza a cuestionar esta idea de la meritocracia precisamente porque se observa que efectivamente no hay una meritocracia si no hay mediante la sociedad de clases. Pero no solo eso. Por ejemplo, en el caso de Weber, en 1921, en una obra Economía y Sociedad, creo que se llamaba, ahora mismo no me acuerdo, pero básicamente concluye que la meritocracia genera también una cultura en torno a la culpa y el premio, ¿no? En torno a la competitividad, lo que estábamos comentando, ¿no? Otros incluso lo han llevado un poco a la idea del darwinismo social, ¿no? Es decir, una sociedad hipercompetitiva que todo el mundo tiene que estar pendiente de ser el mejor y todo el mundo tiene que trabajar de ser el mejor. Claro, ahí ya hablamos de la meritocracia en un sentido terriblemente individualista, es decir, yo y mi trabajo y mi conocimiento por mí mismo y por mi propio desarrollo personal, sin tener en cuenta cuál es el beneficio o cuál es... o cuáles son las circunstancias por las que yo estoy llegando tan lejos, ¿no? Claro, el problema que con respecto a la meritocracia y este darwinismo social, esta idea de la cultura del enfrentamiento, está también introducido por un autor, Michael Young, me parece que era, que precisamente introduce la meritocracia desde una perspectiva un poco satírica, porque habla de una sociedad ideal y donde el esfuerzo efectivamente es recompensado. El problema es, ¿quién determina lo que es el esfuerzo? ¿Quién determina lo que efectivamente es útil o no para ti mismo, para la sociedad? Y estas preguntas son bastante peliagudas porque nunca vamos a llegar a una idea concreta de lo que es la meritocracia. Y lo que sí podemos terminar generando es una sociedad hipercompetitiva donde creemos que lo que estamos haciendo merece una recompensa y que esa recompensa tiene que traducirse en un bienestar mejor que el del resto de la sociedad. Ese yo creo que es el problema que tiene el discurso de la meritocracia. Y lo que me llama la atención es cómo desde la izquierda socialdemócrata, y creo, bueno, no sé si alguno vio el debate de Hempels, que se trató mucho el tema de la meritocracia,
Y bueno, había una mesa de tendencia de ideología, evidentemente, de izquierda progresista, ¿no? Y se reivindicaba mucho el tema de, sí, el mito de la meritocracia, pero la necesidad del ascensor social y de la redistribución de la riqueza, ¿no? Es decir, que se nos premie, que se nos premie con lo que se nos ha prometido, ¿no? Es decir, si vamos a la universidad, conseguimos mejores resultados. Esto, claro, llamamos una especie de tiranía de la recompensa, de que no sabemos muy bien cómo lo vamos a medir. No podemos medir el esfuerzo. Claro, ¿qué pasa con las personas que, pues, con alguna discapacidad? ¿Cómo medimos su esfuerzo? ¿Qué pasa con otras condiciones que no tienen tanto que ver con la riqueza, sino, como he mencionado antes, el tema de la brecha de género, el tema de la identidad sexual? Claro, el fondo de la meritocracia es que se sigue basando en el sistema de clases. Y personalmente creo que seguir basando sistemas políticos y económicos en una sociedad de clases, donde el trabajo no se hace, realmente el trabajo no lo hacemos por uno mismo, lo hacemos normalmente por una empresa, por una dirección. Se nos da un salario a cambio de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, y no tiene un fin social como tal. No nos cuestionamos si lo que estamos haciendo tiene un fin social, si es beneficioso para la sociedad. Ahora mismo, con la crisis del COVID, se ve mucho cómo hemos aplaudido, hemos vanagloriado la labor de los médicos, pero hemos visto otros sectores diciendo, oye, que nosotros también hemos participado en esta crisis social. Nosotros también merecemos reconocimiento. Y podemos entrar en batallas del esfuerzo de quién merece más, quién merece menos, que termine por, sí, crear entidades terriblemente individualistas, y lo peor que puede hacer la izquierda es comprar ese marco. De hecho, ya he mencionado al último filósofo que conozco sobre este tema, Michael Sandel llega a hablar de la tiranía de la meritocracia, y el problema que tiene que la izquierda haya comprado ese discurso y llega a pensar, oye, la cuestión no es incidir en el porqué de las desigualdades. La cuestión es, vamos a ver cómo lo hacemos de fácil para que vosotros os matéis entre vosotros y a ver quién es el que asciende lo más alto posible, llegando desde lo más abajo. No. Esa no es la cuestión que tiene que abordar la izquierda, esa no es la cuestión que tiene que abordar un nuevo sistema político o económico. La cuestión que tiene que incidir es de qué manera vamos a plantear el trabajo, de qué manera vamos a plantear la economía, de qué manera vamos a plantear la realización personal para que podamos sentirnos satisfechos con nosotros mismos y para que efectivamente podamos hablar de una igualdad de condiciones, de una igualdad material y de, por supuesto, un beneficio social que se va a traducir en un beneficio personal, ¿no? Y esto, ya digo, no tiene nada que ver únicamente con cuestiones socioeconómicas, es una cuestión de economía, de cómo planteamos el trabajo, de cómo planteamos el sistema capitalista. Lo que hablaba Kautsky, es decir, lo que determina a la clase trabajadora no es su renta, es la incertidumbre con respecto a su medio de vida, que es el trabajo. Entonces, la meritocracia se basa en el esfuerzo, se basa en la recompensa, y el problema es que esta idea en ocasiones puede generar un ejercicio del individualismo y de la competitividad que desde luego no trae ningún beneficio a la sociedad, ni mucho menos a la humanidad. Álvaro, aunque tú más o menos en tu última intervención has dicho un poco lo que opinabas. Sí, a ver si no me enrollo, que yo hablo y no paro. Me parece muy interesante lo que ha dicho Javier de las preguntas respecto a cómo determinamos el esfuerzo, cómo determinamos el mérito, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con aquellas tendencias políticas cuyo objetivo es un poco decir, oye, que el gobierno va a saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que merece mérito, lo que no merece mérito, lo que es esfuerzo, lo que no es esfuerzo. Es una pregunta interesante y bueno, algunas personas pensarán, oye, quizás a través de las políticas públicas se pueda recompensar ese esfuerzo, ese mérito, ¿no? Hay otras personas que piensan que no es así, sino que a lo mejor un sistema descentralizado, un sistema de mercado en el que al final es un poco la espontaneidad de los agentes económicos lo que genera el que tu trabajo sea útil o no, el que alguien diga, oye, esto merece cierta recompensa o no la merece. Pero me parece muy, muy importante lo que dice Javier de que qué es el esfuerzo, qué es el mérito, cómo se mide. Oye, claro, porque el problema es, yo voy a decir cómo digo o cómo expreso qué merece una persona, yo qué sé, por ejemplo, ahora Germán, nuestro moderador, oye, pues en base a lo que es su vida, sus padres y tal, venga, voy a hacer un estudio para ver exactamente qué recompensa merece, si merece una casa, si merece un salario, si merece un no sé qué. Pues eso al final es una pregunta complicada, por eso creo que
como he dicho, tener mucho cuidado con aquellas personas o aquellos grupos políticos que dicen, oye, que nosotros vamos a saber recompensar el mérito y el esfuerzo, porque no, es algo muy complicado. Incluso una propia empresa con sus trabajadores, oye, al final es muy difícil el hecho de decir, oye, pues una persona recibe su salario de manera justa. Sinceramente nunca lo vamos a saber, porque es algo que es completamente subjetivo. Y en el caso, pues, como he dicho, de una empresa, pues depende al final de un montón de circunstancias, como el hecho de si a lo mejor hay mucha más competencia, si no hay tanta competencia, qué objetivos tiene la dirección de la empresa. Es que al final hay que tener cuidado con estos temas, porque es como, no, es que yo sí sé lo que cada persona merece. Pues no, nunca lo vamos a saber y nunca va a ser algo correcto. Oye, pues un médico merece ganar 2.000 euros, merece 3.000, 5.000, 7.000. Es que nunca lo vamos a saber. Entonces, lo que debemos permitir es que de la manera más factible posible, aquellas personas que estén en la actividad económica ligadas con el trabajo de esas personas, por ejemplo, el de un médico, ¿cuánto merece trabajar un médico? Pues al final intentar ¿cuánto merece, imagínate, ganar un médico, ¿no? Pues que al final eso lo determine un poco, pues, las personas que pues reciban el servicio de ese médico y que de la manera que ellas, de manera subjetiva completamente, interpreten, pues le den al médico la recompensa que consideren adecuada, porque ni yo, ni Germán, ni Javier, ni Sergio, ni Rocío, ni creo que nadie es capaz, ni será capaz de decir, oye, este merece esto, porque entonces tendríamos que ir persona a persona o profesión a profesión a decir quién merece esto y quién merece lo otro. Entonces, eso es un problema. Lo que deberíamos garantizar es que las personas que se involucran dentro de cada actividad económica, cada profesión, pues tanto los vendedores, compradores, que exista pues esa capacidad de decir, oye, un mecanismo para decir, oye, tú mereces esto, oye, yo te voy a recompensar porque para mí esto vale tanto o vale de esta manera o vale esto. Entonces, realmente es un tema complicado, porque al final entra un poco también la psicología de las personas y también, bueno, el hambre, muchas veces el hambre en términos no literales, de muchos políticos, ¿no? De decir, oye, yo soy capaz de resolver el mundo, ¿no? Y de resolver todos estos problemas. Y hay que tener cuidado simplemente con eso. No digo que no se puedan llegar a soluciones, probablemente se pueden llegar, pero hay que tener cuidado, como dice Javier. Estas preguntas son muy importantes y me gustaría también que los que quedan por hablar pues también la planteasen un poco qué piensan sobre cómo medir esos aspectos, ¿no? De la meritocracia. Sergio. Sí, a ver, yo me planteo las preguntas, pero sigo pensando que a día de hoy lo que se está olvidando realmente es el beneficio colectivo, y lo ha dicho Javi, de verdad, porque yo creo que más allá de hablar de meritocracia, de poder llegar por tu esfuerzo y tu capacidad y demás, yo creo que no es sola, o sea, se ve desde un punto muy egoísta en el sentido de yo he llegado y soy muy individualista, es decir, si yo he llegado, ojalá llegue el resto. Es que nadie se plantea eso, todo el mundo ve siempre por sí mismo y nos olvidamos del resto. Entonces yo creo que hay que hacer mucho hincapié en el beneficio colectivo, ¿no? Si yo al final he llegado a ese puesto, ojalá llegue otra persona y de mí pase otra persona, pero todo que sea en base al esfuerzo y lo que yo pueda dar de gratificante en la sociedad y en la humanidad, que me parece un muy bonito término. También quería decir que, bueno, esta forma tan egoísta de ver las cosas y de llegar solo a uno mismo se refleja también en la sociedad, ¿no? A día de hoy, como los políticos de alguna manera sí que es verdad que te dictan las reglas de, pues yo sé lo que es mejor para ti, yo sé lo que te puedo dar y lo que el otro no. Al final es una competencia diaria que se llega de la esfera pública y política a la privada y al final nos afecta mucho y nos olvidamos realmente de lo importante que nuevamente es el beneficio colectivo. Entonces yo creo que hay que hacer mucho hincapié en eso y bueno, al final trabajar todos juntos como un equipo para poder llegar a este beneficio colectivo.
y olvidarnos, obviamente, de la competitividad, de la rivalidad. Hay que seguir creyendo en el esfuerzo, hay que seguir creyendo en que si yo lucho por unos objetivos, voy a llegar a ello, y hay que, pues, de alguna forma intentar por todos los medios posibles, aunque quizás no los tengas a mano, ver de qué forma se puede llegar allí con tu propio esfuerzo, sin tener que pisar al resto. Eso es muy importante, o sea, haciéndolo de una forma lineal, pero siguiendo un camino más sano y más lícito, no teniendo que poner el codo a otra persona, ni teniendo que fastidiar a un entorno o a una sociedad que también quiere llegar a ese punto, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Más beneficio colectivo y menos egoísmo e individualismo. Y por último, y con esto cerramos el debate, Rocío. Pues con respecto a lo que han estado diciendo los compañeros, yo creo que al final la meritocracia no deja de ser una falsa promesa de éxito en algunos sectores. Yo discrepo en la idea de que los pobres, aun teniendo acceso y posibilidad, sean responsables de su propia situación, porque incido en que el darwinismo, porque esto lo que hace al final es incidir en el darwinismo social, y creo que es algo que se aleja de ese beneficio colectivo del que comentaba Sergio. Coincido con Javier en quién determina el esfuerzo. Eso es una pregunta para plantearse, porque al final no deja de ser algo subjetivo. El esfuerzo al final, ¿cómo lo medimos? Pero es que yo creo que al final ese no es el punto en el que deberíamos incidir, sino no medir ese esfuerzo, sino hacer que todos puedan llegar a esforzarse y llegar a un determinado punto. Creo que la meritocracia al final lo que está haciendo es favorecer de alguna manera un sistema algo egoísta y competitivo. Entonces, reitero, como comentaba Sergio, que vivimos en una comunidad y al final pues somos seres sociales por naturaleza. No se trata solo de subir uno mismo de forma individual y decir yo estoy aquí porque le he quitado el puesto a otro. Sí, eso sí es cierto, pero ojalá el otro también pueda llegar a donde estoy yo. Creo que al final la sociedad no se basa en la visión individualista de yo llego aquí porque los demás no han llegado, sino ser colectivo, pensar más en cómo de alguna manera va a hacer llegar la balanza. Creo que ese es un aspecto que debería tratarse en el debate público, de cómo hacer que los demás puedan, cómo dar igualdad de oportunidades y cómo reducir de alguna forma esta brecha social que cada vez es más latente. La pandemia lo ha evidenciado, cada vez hay más ricos, pero es que cada vez hay más pobres. Estamos eliminando el concepto de la clase media y creo que eso es un problema y creo que es algo que debería analizarse. Vale, ¿algo más que queréis añadir? Pues con esto cerramos el programa. Iba... No. Interven, por supuesto. No, simplemente iba a puntualizar un tema con respecto a pues las escalas sociales. Es que al final creo que el hecho de seguir planteando los términos del debate, de la precariedad, del esfuerzo, etcétera, etcétera, en términos de únicamente ascenso, supone seguir reforzando la misma idea de siempre hay gente que está abajo, siempre hay gente que está arriba. Y no creo que debamos plantear la idea de los trabajadores que el día de mañana se convierten en directivos y los directivos que luego se convierten en trabajadores. No creo que eso sea la idea. Creo que simplemente la idea tiene que ir a que directamente un sector de la población que no tiene unas condiciones laborales dignas, que no tiene unas condiciones económicas dignas, y quizás si enfocamos el debate más en cuál es el bienestar de cada uno de los estratos sociales y no tanto en si unos ascienden, otros no, y si en los trabajadores se pueden convertir en directivos, quizás sí que podemos plantear proyectos políticos mucho más profundos y que sí que incidan en las desigualdades sociales. Vale, perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo más? Vale, pues con esto cerramos el programa, este primer programa de 2022. De verdad, muchísimas gracias tanto a Javier como a Álvaro, como a Rocío, como a Sergio por pasarse por aquí.
Y nada, recordad que nos podéis escuchar en Spreaker, nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, y recordad seguir a Lowpod en redes sociales y continuar con los trabajos, porque el mes que viene seguiremos con un programa nuevo de Jornada de Reflexión. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, gracias, tío.